Cami se escapa. El invierno había terminado. Los ratones de Villafrumagia habían guardado mucha comida antes de las primeras nieves. Pero eran tan glotones que se habían comido hasta los agujeros del gure y esperaban el deshielo para buscar alimentos. Los pequeños ratoncitos estaban nerviosos, esperando permiso de sus padres para salir a jugar. Un ratoncito muy avispado, Cami se llamaba, aprovechó un descuido y al bosque se fue. Allí todo le sorprendía: las primeras flores, los pájaros con sus trinos y el sonido del viento. Como era muy valiente, a un árbol se subió y allí encontró al señor búho, que enfadado se despertó. ¿No sabes, pequeño amigo, que los búhos son muy vivos de día? Vete y no molestes, o haré de ti un placer para mi estómago. Cami se fue corriendo. Con un gato tropezó. El gato estaba durmiendo. Abrió un ojo y lo miró. ¿Qué llevas en la mochila? ¿Algo rico para comer? El ratón, muy sorprendido, un trozo de queso le dio. ¿Y ahora qué comeré yo? Además me he perdido, no sé dónde estoy. El gato, contento, a una granja le llevó. Las gallinas compartieron su maíz, los cerditos zanahorias. Las vacas le dieron leche y en una oveja calentito se durmió. Cami siguió el camino que el gato le enseñó y así llegó a su casa a la hora de cenar. Su mamá hizo ricos pasteles, queso fundido con nueces, palitos de mozzarella, madroños bañados con miel y fresas con nata y canela. Cuando Cami vio tanta comida, pensó que a sus nuevos amigos les gustaría probarla y todos juntos celebraron una fiesta a base de pasteles y ricos y frutas de temporada.